Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para los que no pudieron asistir a mi clase, les voy a contar sobre lo que les mostré muy didácticamente con los objetos que tengo en mi casa, para que puedan resolver la autoevaluación sobre el medio interno y pH. Y desde ya les digo que, bueno, mi idea no era que se confundan ni nada con respecto a este problemita que les planteé, que es pensar en una célula aislada. En este caso eran células, miocitos cardíacos, aislados de corazón de rata, que con el objetivo de mantener estas células aisladas y en buenas condiciones, es decir, vivas, para que puedan realizar su función, que como ya vimos en otros, cuando vieron célula, una de las funciones de los cardiomiocitos es la contracción. Bueno, ahora les muestro este videito. En el cual, como pueden ver, tenemos una célula cardíaca que tiene esas estriaciones transversales, tienen unas miofibrillas, y estas células que están aisladas, es decir, las pude sacar del corazón, ¿sí? Rompiendo el tejido en el que se encontraban para tenerlas de esta manera aisladas. Ahora, estas células, para que estén en buenas condiciones, saludables, las tenemos que mantener en una solución que sea o que represente al medio interno, es decir, al líquido extracelular, al líquido que está bañando estas células cuando están en el corazón. Entonces, mi idea con esto es, como les dije, con los materiales que tengo en casa, podamos, con este ejemplo del aislamiento de los miocitos, podamos ver qué utilidad le damos a estos conceptos de las características que tiene que tener el medio interno. Las podemos aplicar justamente en este problemita del aislamiento de las células. Entonces, como les dije, estas células, que las pueden ver en el videíto, y como les dije, se contraen, como pueden ver, se van acortando. Les cuento, vivas, entonces tenemos que hacer una solución. En esta solución, imagínense que yo tengo acá un vaso de precipitado en el laboratorio, le pongo agua pura. Esta agua pura tiene un pH de 7, después vamos a ver bien lo del pH, pero bueno, en este caso pongo 1 litro de solución, es decir, 1 litro de agua pura. Y en el laboratorio lo que hacemos es, para preparar esta solución que se asemeje lo más parecido posible al medio interno, lo que se hace es usar estas sales comerciales que se venden, en los laboratorios venden, que son, en este caso, cloruro de potasio, esta sal, cloruro de sodio, en este caso cloruro de calcio. Vamos a ver después que es muy importante para las células cardíacas el calcio. Bicarbonato de sodio, por ejemplo, también le agregamos glucosa. Y entonces, en este ejemplo, lo que quiero que vean es que en el laboratorio lo que hacemos es pesar diferentes cantidades de estas sales para tener una determinada concentración de esas sales cuando las agregue en el agua. Entonces, si yo peso, por ejemplo, el cloruro de potasio, lo que voy a hacer, como es una sal, es que va a estar ionizada, es decir, se va a encontrar en la solución, es decir, en el agua, cuando yo la disuelva, como el catión potasio y como el anión cloruro, ¿sí? Entonces van a estar en estas formas iónicas dentro de la solución. Cuando pese el cloruro de sodio, van a estar como este cloruro de sodio, como les dije, va a estar adentro de la solución como cloruro y como el catión sodio, ¿sí? Y así con otras soluciones, también le agrego glucosa, ¿sí? Y esto es importante, bueno, le seguimos agregando varias sales, otras sales, y esto es importante entonces que tengan una determinada concentración, como les dije. Yo voy a pesar una determinada cantidad que en este volumen va a representar una determinada concentración. Por ejemplo, ustedes van a ver en los libros, y también se los dimos en los PowerPoint, que en las tablitas, que la concentración, por ejemplo, del sodio extracelular, es decir, la que estaría en el medio interno, es decir, en el líquido extracelular, es de 140 milimolar.
Entonces, yo lo que hago en el laboratorio es pesar el cloruro de sodio de manera tal que en este litro de solución yo tenga una concentración de 140 milimolar. ¿Sí? Que el sodio es más abundante en el líquido extracelular que en el intracelular. Adentro de las células hay aproximadamente 10 milimolar de sodio. Bien, entonces, una vez que se tiene esta mezcla, esta solución, lo que es muy importante es de esta solución mantener el pH de la solución. El pH de este medio interno, de este líquido extracelular que va a bañar a mis células cardíacas para que sean funcionales, tiene que tener un pH de 7,4, ¿sí? Entonces, ahora dejamos esto de lado un ratito para que yo les pueda explicar cómo es el tema de los buffers, ¿sí? Entonces, nos olvidamos por un momento de la solución que preparé para los miocitos y les cuento cuál es el concepto de los buffers y en realidad el concepto del pH. Entonces, imaginemos que tenemos en esta jarra agua, imaginemos que tenemos el agua pura que tiene un pH de 7, como ustedes ya sabrán. Y ahora imaginemos que yo le voy a agregar un ácido fuerte, ¿sí? Hay ácidos fuertes y bases fuertes. Estos son ejemplos. ¿Qué quiere decir que sea un ácido? Un ácido es una sustancia que libera protones. Como pueden ver acá, este es el ácido clorhídrico que se disocia completamente en la solución dando protones, ¿sí? O iones hidrógeno y iones cloruro. Quiere decir que yo en esta solución, si acá tengo el agua que tiene un pH 7 y le agrego ácido clorhídrico, lo que voy a obtener, ¿sí? El ácido clorhídrico, yo en la solución, es decir, en el agua que tiene pH de 7, le voy a agregar cloruros y protones. Ahora, estos protones son los que me van a cambiar el pH de esta agua pura. Entonces, lo que se utiliza para en el laboratorio tenemos unos aparatos, un pHímetro, por ejemplo, que determina el pH de la solución. Pero si yo sé cuántos protones agregué, porque sé la cantidad de ácido clorhídrico que puse, usando esta fórmula, que fíjense que es pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, esto tiene que estar en la concentración molar, moles por litro, yo puedo saber, si sé cuántos protones le agregué, qué pH tiene la solución. Entonces, en el caso del agua, imagínense que yo agregué una cantidad, en este caso 10 a la menos 3 molar, para que el pH del agua, que era de 7, antes de que le agregara el ácido, cambiara a un pH 3 cuando le agregué 10 a la menos 3 moles por litro de ácido clorhídrico. ¿Sí? Bueno, y algo similar va a ocurrir, es decir, ahí el pH se acidificó cuando le agregué el ácido. Y algo similar va a ocurrir cuando le agrego el hidróxido de sodio. ¿Sí? Cuando le agrego el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, como les dije, al ser fuerte se disocia completamente en sodio y en los oxidrilos. Entonces, imagínense que yo tenía el agua sola, pura, de pH 7, le agrego este hidróxido de sodio, de nuevo voy a tener los oxidrilos y el sodio, que lo debo tener por ahí, y el sodio, sí, que en la solución van a estar como iones sodio y oxidrilo. Quiere decir que este oxidrilo, ¿sí?, le va a dar a esta base la capacidad de captar protones, y esa es la definición de base. Entonces, ¿qué va a pasar con el pH de la solución? Nuevamente, el pH va a subir, ¿sí? Entonces, quiere decir que el agua tenía un pH de 7 y cuando le agregué el hidróxido de sodio, en este caso, imagínense que subió, no sé, a un pH 9, ¿sí? Un ejemplo. Bueno, por eso les digo que en este caso lo que yo les voy a contar es un poco para que razonen y para que vean que algo tan abstracto que ustedes van a leer y van a estudiar, que son los conceptos de pH, de molaridad, osmolaridad, etcétera, tienen una aplicación y los puedan palpar y ver, ¿sí? Más allá de que esto, bueno, es un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, y nuevamente, si queremos calcular el pH de la solución cuando le pusimos el hidróxido de sodio, nuevamente se usa esta fórmula que les dije. pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Bueno,
Ahora, otra cosa importante es, bueno, yo ahí tenía ácido o base fuerte. Se le agregué al agua y hizo un cambio brusco de pH. Teníamos un pH de 7 y en mi ejemplo, cuando le agregué el ácido clorhídrico, 10 a la menos 3 molar, el pH me bajó a pH 3, ¿sí? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es compararlo con esta. Ahora yo voy a tener, imagínense que tengo agua, que no tiene nada, y yo le agrego un buffer, ¿sí? Una sustancia amortiguadora. Los sistemas buffer, lo que son sustancias, ácidos o bases débiles, que, como les decía, una diferencia o una ventaja que tienen los sistemas buffer, que por ejemplo un buffer, fíjense, el concepto es, un buffer puede ser un ácido o una base débil. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar en un equilibrio con la forma ácida y con la base conjugada y en este caso el protón, ¿sí? Entonces, tenemos, siempre los buffers se van a nombrar como el ácido y la base conjugada. En este caso, el ácido dijimos que esta es la forma general y esta es la base conjugada. La forma general me refiero, por ejemplo, yo soy Alejandra, pero en general me pueden llamar como una persona, ¿está bien? O una mujer, si quieren. Bueno, a eso me refiero con general. Bueno, en el organismo hay un montón de buffer intracelulares y extracelulares, como los grupos fosfato. Vamos a ver también el dióxido de carbono bicarbonato, bueno, etc. Entonces, a lo que voy es que si este es un buffer, ¿cuál es la función que tiene? Imagínense que yo lo agrego al agua, esta agua tiene un pH de 7 y le agrego el buffer. En este caso, el buffer, cuando yo lo agrego a la solución, va a estar en esta forma, como en esta forma y en esta forma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para los ácidos y bases fuertes dijimos que estaban solo como protones y cloruro en el caso del ácido clorhídrico o como sodio y oxidrilo? En este caso voy a tener a todas las formas presentes en la solución. Entonces, ¿cuál es la ventaja del buffer? Fíjense, si por ejemplo yo a este buffer le agrego la misma cantidad de ácido clorhídrico que le agregué al caso del agua, ¿se acuerdan que al agua le había agregado 10 a la menos 3 molar y el pH del agua cambió de 7 a pH de 3? Imagínense que yo teniendo este buffer agrego 10 a la menos 3 molar de ácido clorhídrico y ahora el pH no va a cambiar tanto. ¿Por qué? Porque este protón que se lo agrego cuando le agrego el ácido clorhídrico va a ser captado, amortiguado por la base conjugada, ¿sí? Entonces, en este caso, imagínense que el pH era de 7 y cuando le agregué el buffer va a cambiar muy poquito. El pH de la solución cuando yo agrego el buffer va a estar determinado por lo que se denomina el pK, que también es una característica de cada buffer y es un valor de pH. Entonces, supónganse, si yo hubiera usado ácido fosfórico, el pK del ácido fosfórico es 21. Entonces, si yo le agrego la misma cantidad de esos 10 a la menos 3 molar de ácido clorhídrico, el pH va a cambiar, pero poquito, es decir, de 7,20 quizás cambie a 7,19 o 7,10, ¿sí? Cambia muy poquito. Y con esto, ¿qué quiero decir? ¿Por qué es importante que para las células el pH no cambie tanto? Porque la función de la célula se va a afectar, ¿sí? Si el pH cambia. En este caso, las proteínas, las enzimas, los canales, bombas, la contractilidad en los miocitos cardíacos se va a ver afectada cuando hay una acidosis, es decir, cuando se acidifica el medio. Entonces, por eso es importante que el pH de esta solución que nosotros habíamos preparado esté cercana a 7,4. Bien, entonces, ¿cómo se determina el pH de esta solución cuando tengo un buffer? Y con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es esta, fíjense, que va a ser el pH de la solución, es decir, la solución que yo tengo acá preparada, va a depender del pK del buffer, es decir, de cuánta cantidad tenga de la base conjugada del protón y del ácido, es decir, cuánto puse de esto y de esto principalmente, y que va a ser la mejor zona en la cual va a amortiguar más, y también va a depender de la base conjugada y del ácido.
Entonces quiere decir que la ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar una solución cuando tengo un buffer presente es pH igual al pK más el logaritmo de la base conjugada dividido la concentración del ácido. Bien, entonces volvemos a nuestro ejemplo. Entonces esas son las diferencias, entre cuando tengo un buffer y cuando no tengo. Muy abstracto para que lo puedan interpretar bien el tema de los buffers es, por ejemplo, si yo voy en un auto que no tengo amortiguadores y agarro un pozo, ¿cómo voy a sentir ese pozo? Imagínense que voy en el auto, agarro un pozo y hago esto, ¿sí? Un salto muy grande voy a sentir. Ahora, si yo voy en un auto que sí tiene amortiguadores y agarro el mismo pozo, voy a hacer esto. Es decir, un cambio chiquito. Y eso nuevamente es conveniente para la célula, porque la función de la célula, de sus componentes, va a depender del pH en el que se encuentre. Bien, entonces ahora, cerrando con el tema de buffer, una diferencia entre un sistema abierto y uno cerrado. Los sistemas buffer cerrado, por ejemplo en el caso del ácido fosfórico, lo que importa en este caso es la concentración que yo ponga. Si yo en mi buffer original, en el que les conté, en esta solución que preparé para aislar los miocitos y para tenerlos vivos, compro como se venden comercialmente estos buffers que son sistemas cerrados, en este caso el buffer fosfato, lo peso, ¿sí? Y pongo una determinada concentración. Ahora, la concentración del buffer en el caso del sistema cerrado es crítico porque va a depender de la capacidad o le va a determinar la capacidad buffer que tenga ese sistema. Es decir, si yo sigo agregando ácido clorhídrico, va a llegar un momento que ese buffer que agregué se va a agotar. Ahora, si yo tengo mucha cantidad del buffer, y eso va a ir retrasando ese agotamiento del buffer. ¿Se entiende? Y eso va a estar determinado de la concentración que yo ponga por la disponibilidad de estos, ¿sí? Cuanto más concentración tenga, más disponibilidad de estas sustancias voy a tener. Bien, y en el caso del sistema abierto, y vuelvo ahora con la solución que había preparado para los miocitos, que como habíamos dicho, habíamos pesado para tener, por ejemplo, cloruro de calcio, que entraban como calcio y cloruro de potasio, que estaban como esos iones. ¿Qué más habíamos dicho? Cloruro de sodio, etcétera. Y en este caso también bicarbonato de sodio, que va a estar como el ion bicarbonato, ¿sí? Y el sodio que yo le había agregado. Entonces, este bicarbonato es muy importante porque yo estoy agregando ahí un sistema buffer abierto. Y esa es una diferencia importante con el cerrado que mencioné recién. Quiere decir, un sistema abierto muy importante que ustedes van a nombrar mucho en fisiología y que van a ver que después que en el organismo entero es importante porque lo regula el sistema respiratorio, es el sistema buffer del dióxido de carbono, que es el ácido débil, ¿sí? el dióxido de carbono, y la base conjugada, que es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, cuando se hidrata, fíjense, va a estar en equilibrio con el ion bicarbonato y con los protones. Entonces, si yo agrego muchos ácidos, es decir, tengo en mi buffer, tengo este buffer, ¿sí? Agregué el bicarbonato, lo que tengo que hacer ahora es burbujear a esta solución que preparé para mis miocitos con dióxido de carbono, ¿sí? Justamente para tener tanto la parte ácida como la parte de la base conjugada, que es el bicarbonato. Y entonces, de esta manera, ¿cómo se va a regular el pH? Bueno, si yo agrego ácidos, ¿sí? Por el mismo metabolismo de la célula, porque agregué ácido clorhídrico, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que esos protones que estoy agregando de más los va a captar el bicarbonato, ¿sí? Y si agrego una base, lo que va a pasar es que este protón los va a agarrar produciendo más dióxido de carbono, ¿sí? Desplazando el equilibrio, para este lado. Bueno, espero que esta parte les haya sido útil. Lo otro que nos queda por ver, como para cerrar este tema del medio interno, dijimos, el medio interno va a tener que tener concentraciones de iones adecuadas
y similares a las que tengo en el líquido extracelular. Tiene que tener un pH adecuado, que en este caso va a ser un pH de 7,4 del líquido extracelular. El citoplasma, el líquido intracelular, es 7,1, 7,2. Es levemente un poquito más ácido que el extracelular porque ahí se producen las reacciones de metabolismo, es decir, adentro de las células. Bueno, y entonces lo que les decía, que para completar esta parte, también me importa la osmolaridad. La osmolaridad de adentro de la célula, para eso preparé esta lámina, para que vean que, imagínense que yo tengo esta célula, que es el miocito. Imagínense que es el miocito que yo aislé y, como les dije, va a tener, necesito mantenerlo vivo. Para eso preparé una solución en la cual pesé cantidades de sodio, potasio, cloro, etc. Las sales que pesé. Bueno, fíjense acá que la osmolaridad, ¿sí? La osmolaridad se refiere a la cantidad de partículas osmóticamente activas que están disueltas en la solución. En este caso, las partículas que tengo osmóticamente activas son el cloruro que agregué, el sodio, el bicarbonato, la glucosa, etc. Todas esas moléculas son osmóticamente activas. ¿Por qué? Porque la función que tienen o lo que pueden producir es el movimiento de agua, es decir, la ósmosis. Y les recuerdo también que la cantidad de iones adentro de la célula, si bien, como les dije, la cantidad de los iones adentro de la célula y afuera de la célula es diferente. Por ejemplo, el potasio tengo más adentro que afuera, el sodio tengo más afuera que adentro, etc. La suma entre cationes y aniones adentro de la célula y cationes y aniones afuera de la célula tiene que ser igual. Es decir, tiene que ser lo mismo adentro que tenga afuera. En suma, iones positivos y iones negativos. Por lo tanto, ahí yo puedo tener en cuenta la osmolaridad. Si yo sumo los cationes, aniones, la glucosa, fosfatos, proteínas, etc., todo lo que tenga la célula que pueda hacer mover el agua, voy a tener una osmolaridad de 300 miliosmolar adentro de la célula. Para que no haya movimiento de agua, yo tengo que tener que en el medio extracelular, en el líquido extracelular, la osmolaridad sea también de 300 miliosmolar. ¿Sí? Por eso acá les dibujé 6 bolitas que representan todas las partículas osmóticamente activas y les hice las mismas 6 bolitas del otro lado. ¿Sí? Y además, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una solución que es 300 miliomolar igual a la de adentro, se suele llamar isosmótica o isotónica, referido a la membrana. Pero fíjense, ¿qué pasa si yo me equivoqué al pesar las drogas, ¿sí?, que puse en esta solución que yo había preparado para tener a mis células vivas? Me equivoqué y pesé de más, ¿sí? Si peso de más, estoy agregando más iones. Fíjense que ahí lo representé con más bolitas. Estoy arreglando más partículas osmóticamente activas. Y en mi ejemplo le puse 500 miliosmolar. Esa hiperosmolaridad o hipertonicidad que voy a generar va a hacer que se mueva el agua. Y el agua en la ósmosis siempre se mueve para tratar de diluir. Es decir, siempre me voy a tratar de diluir. Si yo acá dentro de la célula tenía 300 y acá tenía 500, está más concentrado afuera. Quiere decir que el agua se va a mover saliendo de la célula, porque quiero diluirlo de afuera. Entonces ahí la célula se encoge, ¿sí? ¿Y qué hubiera pasado si me pesé menos? ¿Sí? En la solución que yo hice, pesé menos sales, ¿sí? Y en este caso me equivoqué y puse un número también de ejemplo, puse 100 miliosmolar. Comparado con lo que tengo adentro de la célula, que era 300 miliosmolar, fíjense qué va a pasar. El agua siempre se mueve para tratar de diluir. Entonces ahora el agua va a tratar de entrar porque quiere diluir este 300. ¿Sí? Entonces el agua entra. ¿Y qué va a pasar con las células? Las células se hinchan. ¿Sí? Se hinchan y corren el riesgo de que se mueran. ¿Sí? Estos cambios de volumen en las células son importantes porque van a afectar su función e incluso pueden provocar la muerte. Bueno, esto es la última parte de la osmolaridad.
Espero que les haya sido útil y desde ya les digo que no tienen que aprenderse ninguna fórmula ni para calcular la osmolaridad, etcétera, porque no es necesario. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil. Bueno, adiós, gracias.